Les damos la bienvenida a este primer viernes de 4 viernes quincenales que vamos a tener reuniones, sesiones del seminario al que damos inicio hoy. Quiere decir que cada viernes por medio, a partir de hoy, nos vamos a encontrar en este espacio, en el Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad de San Martín, aquí de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Lo aclaro así porque hay mucha gente de afuera, hay muchos inscriptos, inscriptas de otros países latinoamericanos y hispanohablantes. Le damos la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes y le agradecemos a Maximiliano Kladakis que va a brindarnos este seminario. Vamos a decir quizá que es la primera parte, luego veremos cómo se sigue desarrollando. Cuando ya ahora enseguidita comience Maxi con la clase, con la exposición, ya les va a contar cómo va a ser la dinámica. Y para no quitar mucho tiempo en cuestiones protocolares, solamente lo voy a presentar a Maximiliano Kladakis, por si hubiese alguien que no lo conoce. El seminario que inicia hoy, que le damos inicio hoy, se titula, lo saben por la invitación que les enviamos, que recibieron, Ontología y Acción, una introducción a El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, de la obra de Sartre. Maximiliano Kladakis es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, es decir, esta misma casa de estudios. Se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para quienes vivimos en Argentina, CONICET. Es también docente adjunto de la carrera de Filosofía de la UNSAM, en la Cátedra de Filosofía de la Cultura y en los seminarios de Fenomenología y Hermenéutica. Su área de investigación es la fenomenología francesa de posguerra, centrándose en las obras de Jean-Paul Sartre y de Merleau-Ponty. Tiene artículos publicados en Colombia, México, Perú, Argentina y España, y concurre regularmente como expositor a jornadas y congresos. Es autor del libro Sartre y Merleau-Ponty, La conciencia, el otro, la historia. Además, las invitamos a consultar o a leer, mejor dicho, la obra de Maximiliano Kladakis, que está también publicada en la colección Hermenéutica, producción de este mismo Centro de Estudios de Hermenéutica. Damos entonces inicio, Maxi, a tu seminario y, bueno, y ya explicás vos entonces la modalidad para no repetirnos, si te parece. Sí. Gracias desde el centro, nuevamente, desde el centro en total, desde su director, Carlos Ruta, y bueno, el equipo que lo acompaña en el trabajo cotidiano. Bueno, ante todo, como digo siempre, muchas gracias a vos, Laura, a Diego, a Carlos, a todos los que conforman el Centro de Estudios de Hermenéutica, porque por más que yo quiera dar un seminario, ustedes quieran participar, digo, para el público, eso sería imposible sin los que brindan, posibilitan y se comprometen, con un espacio, con habilitar este tipo de espacios. Bien, este seminario vamos a hablar primero de cuestiones más bien formales. Como dijo Laura, consta de 4 encuentros, cada encuentro es quincenal. La estructura de los encuentros va a ser primero una exposición mía en torno a ciertos ejes del programa que después voy a pasar a enumerar, para después pasar a las discusiones, comentarios y preguntas. Una cuestión con respecto a esto. Si yo estoy exponiendo y quizás hay alguna duda por un término que empleo o un concepto que pueda quedar alguien
pueda no conocerlo, pregunte inmediatamente en el chat y retomamos esa pregunta después de la exposición. No tengan preguntar ni preguntar ni poner en cuestión algo o decir que no se entendió algo, porque muy probablemente a veces el problema no es que el público, los estudiantes no entiendan, sino que un docente puede no estar explicando bien, ¿no? Y digo esto de ponerlo en el chat, y no, a ver, digo esto de ponerlo en el chat porque al estar en el formato virtual se complejiza un poco el ida y vuelta cuando se realiza la exposición, ¿no? Lo digo eso simplemente. Bien, el seminario se inicia en parte porque ya estuvimos durante 2 años, di un seminario sobre la crítica de la razón dialéctica de Sartre, obra de 1960, y claro, en esa obra, en ese seminario, aparecían cuestiones que Sartre trabajó previamente en la obra de 1943, que es la que nos convoca hoy, que es el ser y la nada. Entonces, nos surgió esta cuestión de volver, regresar, retomar la lectura de este texto. Bien, obviamente retomar un texto de unas 800 páginas, de una complejidad enorme, denso no en el buen sentido, denso conceptualmente, siempre es complejo. Al mismo tiempo, siempre va a haber algún tipo de recorte. Yo por eso elegí, ya que estábamos trabajando la crítica de la razón dialéctica, donde uno de los problemas principales, por no decir el problema principal, es el de la praxis, elegí tomar como hilo conductor, no la praxis, porque no es un término que aparezca en el ser y la nada, pero sí la acción. Por esto, el seminario tiene como eje la relación entre ontología y acción. Cuestión que es interesante, ¿no? Y que es importante porque nos va a señalar una de las aspiraciones, podríamos decir, que se da en el pensamiento de Jean-Paul Sartre, porque decir ontología y acción, vinculadas, relacionadas, nos sumerge quizás en una suerte de superación en el sentido hegeliano de una oposición que se suele dar en la filosofía, una diferenciación, perdón, más que una oposición que ya proviene desde Aristóteles, que es entre la filosofía teórica y la filosofía práctica, ¿no? La filosofía teórica es la metafísica, ahí vamos a hablar de algunas cuestiones en torno a las diferencias entre metafísica y ontología, la teología, etcétera, por un lado, y por el otro lado, dentro del ámbito más bien práctico de la filosofía, ¿no? La diferencia tradicional entre ética, en esta diferencia entre filosofía más teórica y la filosofía práctica aparecería dentro de la filosofía práctica, la ética, la política. Ahora bien, en la ontología sartreana, la acción tiene un lugar sumamente relevante, lo que va a significar, por un lado, una reconfiguración, una apuesta ontológica que va a diferir quizás de esta división tradicional entre filosofía teórica por un lado y filosofía práctica por el otro, y al mismo tiempo va a significar darle un fundamento ontológico a la acción. Esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de estos 4 encuentros.
Cada uno de los encuentros va a tener un eje temático, ya que son 4 las clases, por llamarlas de alguna manera, son 4 los ejes temáticos, los cuales el primero es la ontología fenomenológica, el segundo es la nada en el meollo del ser, el tercero, acción y sentido, el cuarto, negación y totalización. Una cuestión también antes de comenzar con la exposición más propiamente dicha, pueden, porque hay material, tengo material para darles y me pueden escribir a la casilla de correo, o también, no hace falta disyunción, también podemos armar un grupo de WhatsApp, si alguien lo quiere armar, podemos pasar por el chat los números de teléfono y armar un grupo de WhatsApp que quizás sea más cómodo y permite una comunicación entre los distintos participantes y que sea tan una lógica radial en donde radial digo, ¿no? de los radios de una rueda, en donde yo me comunico independientemente con cada uno. Así que eso, si quieren, lo podemos ir viendo. Si alguien quiere armar el grupo, pasamos los teléfonos por el chat. Bueno, esto es más o menos los ejes del seminario, son los que acabo de señalar, estos 4 puntos. Para comenzar, igualmente me gustaría hacer una breve presentación biográfica y bibliográfica de la obra de Jean-Paul Sartre. Sartre nace en 1905, muere en 1980, es uno de los filósofos más importantes, uno de los filósofos franceses más importantes del siglo XX. Yo diría uno de los filósofos más importantes del siglo XX en general. Hay una frase que me gusta a mí que dijo alguna vez José Pablo Feynman, el filósofo y escritor argentino, ¿no? Pero desnuda mi sartrismo, ¿no? Que dijo Heidegger es el filósofo más importante del siglo XX, Sartre el más grande. Bien, ¿por qué dice esto José Pablo Feynman? Porque la obra de Sartre es una obra desbordante. Es desbordante su obra filosófica, donde tenemos textos gigantescos, monumentales, 2 de los más importantes, los 2 emblemáticos, quizá más representativos, son El ser y la nada, publicado en 1943, un texto de 800 páginas, un texto sistemático, ¿no? En este sentido, Sartre quizás es uno de los últimos filósofos que escribe textos que se presentan como tratados tradicionales de filosofía, ¿no? Y con un nombre, con un título tan inmenso como es El ser y la nada, ¿no? 2 de los conceptos nucleares de la filosofía. El otro texto es La crítica de la razón dialéctica, publicado en 1960. Asimismo, tiene una obra enorme de textos más no tan grandes, ¿no? Como tan grandes a nivel del número de páginas, pero sí con mucha densidad conceptual. Tenemos La trascendencia del ego, su primera obra filosófica publicada, 1936, Bosquejo de una teoría de las emociones. Tenemos textos o ensayos como Materialismo y Revolución, 1947. Tenemos el Saint-Genet, Comediante y Mártir. Tenemos escrito publicado en 1952. Tenemos a fines de los 60 El idiota de la familia, que es un tratado sobre Flaubert.
un texto inconcluso de más de 1000 páginas. Se asombró, además, en las 800 páginas del Ser y la Nada, también podemos decir la crítica de la razón dialéctica tiene más de 1000 páginas. Y además es inconclusa, ¿no? Por otro lado, Sartre era literato, un enorme literato, un enorme escritor de novelas, cuentos, nouvelles y también obras de teatro. Novelas como La náusea, novelas como la trilogía Los caminos de la libertad, que iba a ser una tetralogía. Nouvelles y cuentos como los que aparecen en El Muro, obras de teatro sumamente conocidas, ¿no? A puertas cerradas, La puta respetuosa, El diablo y el buen Dios, etc. Al mismo tiempo, Sartre fue uno de los ensayistas y políticos más relevantes de la primera mitad del siglo XX. La figura de Sartre que vamos viendo excede a la figura de un filósofo y de un académico. Incluso no su trayectoria no la hizo dentro de la academia. La figura de Sartre, así como vemos que está involucrada en la filosofía, en la literatura, también está involucrada en los grandes acontecimientos políticos de las décadas que van de 1940 hasta su muerte. Podemos decir, Sartre formaba parte de la resistencia durante la ocupación nazi de Francia. Él formaba parte junto, entre otros, ¿no? Junto a Simone de Beauvoir y Merleau-Ponty del grupo Socialismo y Libertad. También tuvo posiciones con respecto a la Guerra Fría, con respecto al inicio de la Guerra Fría, con el Plan Marshall, en una toma de posición crítica de Estados Unidos y Europa y de cómo el Plan Marshall podía significar una colonización de Estados Unidos hacia Europa. Su figura es importantísima, ¿no? Dentro de lo que fue la guerra de Argelia, también de hecho como la Revolución Cubana, la Revolución China y el Mayo francés. Podemos ver entonces, ¿no? La figura de Sartre es una figura desbordante que puede ser es desbordante y lo podemos abordar desde distintas perspectivas y siempre va a haber una excedencia. Y escribió mucho, y escribió sobre todo en el sentido de que escribía tanto de filosofía como de literatura, como escribía tanto filosofía como literatura, como sobre literatura, porque era también crítico literario. No era un literato menor, no era alguien que escribía, un filósofo que escribía cada tanto, porque a él le otorgan el Premio Nobel de Literatura, que al mismo tiempo rechaza, ¿no? Lo rechaza por motivos políticos, por un lado, y también por una crítica al hecho de que la cultura deba ser premiada. Bien. Ahí tenemos una cuestión en torno de ir marcando este desbordamiento, ¿no? Que nos produce la figura de Sartre y la forma en que nos podemos acercar a esta figura desde distintos intereses. Ahora bien, volviendo o retomando la propuesta del seminario, nosotros, el seminario tiene por título Ontología y Acción. Ya dijimos que se trata, la elección de este tema, ya significa una problematización en torno a la ontología, en sentido tradicional y haciéndolo de manera muy coloquial, podemos decir que la ontología es
la perspectiva filosófica que trata de en torno a las cuestiones fundamentales. Cuestiones fundamentales en sentido casi heideggeriano, estamos hablando del ser, del ente, lo que para desde Aristóteles en adelante, ¿no? El ser del ente. Quizás aquello que se puede presentar como lo más universal, al mismo tiempo, y disculpen la expresión coloquial que voy a emplear, que podría parecer más abstracto, y pongo 15 comillas en esto, pero por lo menos para que tengan una idea, ¿no? Se trataría de las categorías más universales, como ser, ente, teos, también pensado el teos como el ente por excelencia. Y Sartre hace en El ser y la nada, lleva a cabo una propuesta ontológica. Sin embargo, la propuesta de Sartre, la propuesta ontológica de Sartre, se articula directamente, hace una articulación, una conexión directa entre la pregunta por el ser y la teoría de la acción. Es decir, la pregunta por el ser conlleva a una teoría, a una pregunta, perdón, por la acción. Entonces ya estamos en una dimensión, en una perspectiva de la ontología muy particular. Comienza además la primera parte del ser y la nada, tiene por título En busca del ser. Esa búsqueda del ser nos conlleva a la pregunta por la acción. E incluso va a culminar, en la última parte del ser y la nada, en la propuesta por un psicoanálisis existencial. Esto va a hacer que se reconfigure tanto la ontología como el modo en que pensamos la experiencia humana, ya que a la experiencia humana Sartre la va a pensar desde una perspectiva ontológica. Bien, Sartre publica El ser y la nada, dijimos, en 1943, todavía bajo la ocupación, y El ser y la nada tiene un subtítulo: Ensayo de ontología fenomenológica. Es decir, El ser y la nada es una ontología fenomenológica. En la edición que hay de Losada, que es justo la que tengo yo, pero ponen como subtítulo una intención que es ensayo de ontología y fenomenología. Pero no, es ensayo de fenomenología, ensayo de ontología fenomenológica. No es separado de ontología y fenomenología. De acá nos vamos a adentrar en el primer punto, en el primer eje del seminario. La cuestión en torno a la ontología fenomenológica. ¿Qué significa una ontología fenomenológica? ¿Qué es lo que hace que una ontología sea adjetivada como fenomenológica? Por un lado, la ontología sartreana se va a preguntar por el ser, como toda ontología. Sin embargo, va a partir del hecho de que hay ser. Es decir, no se trata de pensar la pregunta en torno a por qué hay ser en vez de nada.
o si el hecho de que haya ser es algo necesario o contingente, sino que parte ya del hecho de ser. Hay ser. Es decir, la ontología fenomenológica es una ontología que describe la aparición del ser, no la causa por la cual hay ser. En este sentido, Sartre va a hacer una diferenciación entre dos términos que a veces aparecen ligados, consubstancializados, que son la ontología y la metafísica. Sartre va a decir explícitamente que lo que él hace es una ontología y que no es una metafísica. Por ejemplo, una pregunta metafísica podría versar, según Sartre, ¿no? Según Sartre, sobre si el ser es necesario o no. Sartre dice, eso es tarea de la metafísica, no de la ontología. La ontología lo que se limita a describir la aparición del ser, y el ser ya está dado. Incluso la pregunta por Dios no es una pregunta que involucre, para Sartre, a la ontología fenomenológica. Acá hay otro punto importante, y también para ir desarmando a veces ciertos preconceptos que hay en torno a la figura de Sartre y al pensamiento de Sartre, ¿no? Sartre es ateo, sí, todos lo sabemos. Sin embargo, su ontología no se fundamenta en el ateísmo. Podría existir Dios, bueno, está bien que al final del ser y la nada aparece toda la cuestión, eso lo vamos a ver si tenemos tiempo, en torno a la imposibilidad de, ahí acá quizás para los que no conocen mucho a Sartre, empieza la parte del trabalenguas, pero no se asusten porque todo esto lo vamos a ir viendo. La imposibilidad de un ser en sí que sea al mismo tiempo ser para sí, y eso sería Dios, eso es imposible, va a decir Sartre, es una contradicción lógica, eso no importa. Lo que ahí al final del ser y la nada dice esto Sartre, sin embargo, lo que hay que tener presente es que el problema en torno a Dios para Sartre es un problema metafísico. Sartre reniega de la metafísica, no, pero dice que él no es lo que está haciendo en el ser y la nada. En el ser y la nada describe el fenómeno de ser, la forma de aparición del ser. Es descriptivo, no explica. Acá, diferencia fundamental entre describir, que es lo propio del método fenomenológico, con el explicar. Es decir, cuando se explica algo, se toma un hecho dado como efecto de una causa que hay para descubrir. ¿No? En la pregunta, por ejemplo, ontológica, en torno a por qué hay mundo, podríamos decir, en términos de lo que Sartre llama metafísica, se iría hacia la pregunta de si el mundo es creado o no, etcétera, si Dios necesita crear el mundo o no. Eso a Sartre no le interesa, hay mundo, ese es el hecho del que partimos. Y lo vamos a describir, no vamos a explicar por qué hay mundo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nos vamos a encontrar, hablamos de ontología fenomenológica, que es lo que estamos viendo hoy, lo que vamos a ver hoy, es también, si bien no se trata, no es algo que podamos tratar
en este encuentro con profundidad, ni siquiera creo que en un seminario largo podríamos tratarlo o presentarlo, pero sí hacer una mención al primero, por un lado, a lo que es la fenomenología y la forma en que Sartre toma la fenomenología, la reasume, se la apropia y al mismo tiempo la explica. La fenomenología es una corriente, una escuela filosófica, podemos decir una de las más importantes de la contemporaneidad, fundada por el filósofo Edmund Husserl. Él es quien inaugura esta corriente filosófica, que sigue hasta nuestros días, ¿no? Que sigue hasta nuestros días porque se sigue pensando en términos, se sigue haciendo fenomenología. Yo mismo me dedico a una parte de mis investigaciones, una de las más importantes, es en torno a la fenomenología. Edmund Husserl, uno de los filósofos también más importantes del siglo XX, maestro ni más ni menos que de Heidegger. ¿Qué significa? Bueno, la fenomenología para Husserl. No vamos a tratar este tema porque sobrepasa no solo a los objetivos del seminario, sino me sobrepasa a mí. Para Husserl me sobrepasa a mí. Sobre todo cuando uno va a un congreso y hay husserlianos, uno dice, wow, siempre hay algo nuevo. Pero vamos a tomar algo algo que es fundamental para el pensamiento de Sartre, que es la idea de intencionalidad. Husserl va a decir, y esto lo va a retomar Sartre, lo va a retomar Merleau-Ponty, bueno, va a retomar toda la tradición fenomenológica. Él va a señalar, Husserl va a decir, por un lado, ¿no? Tenemos la cuestión de que la fenomenología es una forma de hacer filosofía que describe, ¿no? La fenomenología es una descripción. Por otro lado, la idea de intencionalidad es fundamental dentro del pensamiento fenomenológico y es fundamental dentro del pensamiento fenomenológico en general y dentro del pensamiento de Sartre. Husserl va a decir que toda conciencia es conciencia intencional. Con intencional no estamos hablando en el sentido de tener intenciones, sino del intendere latine, de ser hacia, de tener una dirección. La conciencia es siempre conciencia de algo. La conciencia es siempre conciencia, y acá ya voy a ir más a la forma en que se lo apropia Sartre. La conciencia es siempre conciencia de algo que no es ella misma. Es decir, la conciencia es conciencia, Sartre lo escribe de esta manera incluso. Conciencia entre paréntesis de, por fuera de paréntesis, algo. Es decir, no podemos pensar la conciencia en los términos de una cosa cerrada sobre sí misma, porque la conciencia es relación con algo otro de ella misma. Es decir, la conciencia es siempre conciencia de mundo. Por un lado, la idea de intencionalidad,
nos va a alejar, va a decir Sartre, tanto del idealismo o de la actitud idealista que hace que la conciencia, que comprende a la conciencia como aquello que constituye al mundo, ¿no? O en las discusiones del siglo XVII, de los primeros momentos de la filosofía moderna, ¿no? Tenemos el racionalismo que comprende que el peso está puesto desde el ámbito de la razón. Por otro lado tenemos el empirismo que pone el peso en el mundo, ¿no? En uno, desde una posición idealista, no habría mundo sin conciencia, porque la conciencia es el fundamento. Ahora bien, señalar que la conciencia es intencional es señalar que la conciencia siempre apertura un mundo. Por lo tanto, el mundo es aquello que se presenta a la conciencia. Eso significa que el mundo no puede ser pensado sin la conciencia. Se da una correspondencia. Si por un lado tenemos el idealismo, va a decir Sartre, que pone todo el peso en la conciencia, que culmina en un subjetivismo, por otro lado está el realismo, que hace de la conciencia un mero reflejo o epifenómeno del mundo. Es decir, fíjense, hay dos posiciones que son deterministas en algún punto. El mundo, desde el idealismo, la conciencia determina el mundo. Desde el realismo, el mundo determina a la conciencia. Bueno, los dos planteos están equivocados, para decir Sartre siguiendo a Husserl. Lo que hay es una mutua referencialidad entre conciencia y mundo. Sartre, en sus primeras obras, que son las siguientes, ¿no? La trascendencia del ego, bosquejo de una teoría de las emociones, lo imaginario y la imaginación. Estamos hablando de textos que van entre 1936 y 1940. Se plantea su primer proyecto filosófico, que es el de el de llevar a cabo una, iba a decir ontología, una psicología fenomenológica. ¿Qué significa para Sartre llevar a cabo una psicología fenomenológica? En primer lugar, él se está enfrentando en este aspecto con las psicologías empiristas, con las psicologías experimentales, como las va a llamar, porque piensa en una psicología que tenga fundamentos filosóficos. Y lo que puede darle ese fundamento es la fenomenológica. Lo que va a sostener Sartre, primero, y acá vamos a ver algunas cosas. Estas son fundamentales para comprender posteriormente el despliegue de la ontología fenomenológica. En el ser y la nada, lo que vamos a ver es el modo en que Sartre retoma varias de las tesis que él presenta en estos textos de psicología fenomenológica y los lleva a un estatuto ontológico. Todo esto puede ser un poco complejo, quizás si no están habituados a la lectura de Sartre o al pensamiento de Sartre, pero quédense tranquilos porque se aclara posteriormente. Porque hay que decir algo también con respecto al modo de exposición sartreano,
no es el mío, sino yo lo sigo a Sartre en este aspecto, que cuando uno empieza a leer a Sartre, uno se toma el ser y la nada ahora mismo y lee la primera página, lo deja el libro. Es imposible. La introducción es imposible. Es dificilísima, es complejísima. Yo hace poco la había vuelto a releer, si bien ya la tengo muy leída, pero la había vuelto, dije, me voy a centrar en... Empecé a leer, a ver, llevo varios años leyendo y escribiendo sobre Sartre. Dije, no entiendo lo que está diciendo. Bueno, pero después se aclara. La primera página es imposible. La introducción, que eso quizás estaría bueno hacerlo más adelante, quizás se podría hacer un seminario o un grupo de lectura sobre la introducción al ser y la nada. Pero claro, empieza y uno no sabe de qué está hablando, se pierde. Ahora bien, pero después se aclara todo. Se va aclarando y el pensamiento de Sartre es muy accesible si uno descubre algunas claves. Sartre suele escribir de esa manera. Nosotros lo vimos, para los que estuvieron presentes en el seminario sobre la crítica de la razón dialéctica. También comienza Sartre diciendo, el marxismo es la filosofía no superada de nuestra época histórica. Es la única que puede dar cuenta de este momento histórico. Es la única que contiene la verdad. Uno diría ahí, bueno, Sartre es un marxista dogmático. Bueno, el posterior desarrollo de la crítica de la razón dialéctica es una crítica al marxismo. Es decir, ¿no? Es esta forma de escribir Sartre de que nos desorienta no sé, en las primeras páginas parece que nos desorienta para después sumergirnos en claridad o en mostrar una tesis tan fuerte como decir el marxismo es la única filosofía viva de nuestra época para después someter a crítica al marxismo. Bueno, con el ser y la nada pasa lo mismo. Las primeras páginas son imposibles hasta que después se aclara. Bueno, después también tendremos, esto es importante, vamos a ver, y no hay que temer, a un tipo de prosa, una forma de escritura de Sartre que se basa en algún punto en lo ambiguo, en lo paradojal y en lo contradictorio, pero hecho de manera adrede. Y la contradicción, no contradicción en términos hegelianos, digo, no que sea contradictorio porque cometo un error lógico. No nos tiene que sorprender, no nos tiene que asustar, porque, bueno, me acuerdo una vez de estar dando un seminario sobre Husserl con Graciela Ralón. Estábamos dando sobre Husserl, pero la primera parte era Husserl, la segunda Sartre. Claro, veíamos primero unos textos de Sartre de la trascendencia del ego. Cuando yo tuve que dar el ser y la nada, di, claro, una frase que a los estudiantes me parecía costarle mucho aprenderla, expresarla. A mí también me resultaba difícil explicarla. Sartre dice en un momento, yo soy mi pasado en el modo de no serlo. Bueno, pero acá esa ambigüedad, esa paradoja, esa contradicción, es clara en algún punto, o clara, no voy a decir es clara, perdón con esto, pero esa contradicción es la que atravesamos nosotros como existentes humanos. Pensar esa contradicción, yo soy mi pasado, en el modo de no ser, esa sentencia paradojal, ambigua, no es porque Sartre quiera ser paradojal o ambiguo, sino porque lo que está trabajando es sobre nuestra experiencia como seres humanos. Y nuestra experiencia como seres humanos es paradojal y es ambigua. ¿Recuerdan la exigencia de Descartes de lo claro y distinto?
Bien, justamente, Descartes lo hace a partir de una posición racionalista, donde la existencia humana se reduce a una cosa pensante, donde el pienso, luego existo, es el fundamento. Bueno, el pienso, por lo tanto, existo, no es un orden lógico y no temporal, ¿no? Ahora bien, pero si lo primero es la existencia, y la existencia se va dando en un movimiento, se va dando en un mundo, etcétera, no es un pensamiento que quiera dar cuenta de la experiencia humana, no puede ser claro y distinto, porque la experiencia humana no es clara y distinta, es ambigua. Bien, que acá tenemos otra posición que es muy interesante, ¿no? Porque todo esto estamos hablando, fíjense, estamos hablando de ontología, en la pregunta por el ser, y estamos hablando de la ambigüedad, del sentido ambiguo y paradojal de la existencia humana. Porque la ontología fenomenológica que plantea Sartre puede ser leída como una ontología que apuesta, y acá voy a retomar algo que sostiene un colega mío, Leonardo Giraudo, que apuesta por un humanismo radical. Entonces ahora vemos, la pregunta por el ser nos va a llevar a una propuesta humanista radicalizada. Y acá se va a presentar las categorías, en el mismo empleo de las categorías fundamentales de la ontología sartreana, el ser y la nada, vamos a ver que ese humanismo radical está absolutamente presente, ya en el empleo de sus categorías. Pero para eso vamos a retrotraernos un poco a lo que estábamos diciendo antes en torno a la psicología fenomenológica. La primera obra filosófica que publica Sartre, como dije antes, es La trascendencia del ego, donde va a sostener Sartre la idea de que la conciencia es siempre conciencia de algo. Es decir, la conciencia es conciencia intencional. No podemos pensar la conciencia aislada del mundo. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero es un ejercicio de la reflexión abstracta. Cuando pensamos el fenómeno de la conciencia, tal como se da, estamos pensando en una conciencia que es conciencia de algo, porque esa conciencia es en el mundo. Ahora bien, ¿cómo va a describir Sartre a la conciencia en la trascendencia del ego? Miren, voy a citar una parte de la trascendencia del ego. Sartre dice lo siguiente: todo, pues, es claro y lúcido en la conciencia. El objeto está ante ella, con su opacidad característica, pero ella, es decir, la conciencia, es pura y simplemente conciencia de ser conciencia de este objeto. ¿Qué nos está diciendo Sartre acá? ¿Qué es la conciencia? Es translucidez, es transparencia, es vacío. Mientras que el objeto es opacidad. Es denso el objeto, macizo. Si la conciencia no fuera translúcida, transparente, si no fuera vacía, no podría ser conciencia de. Para que la conciencia sea conciencia de, dice Sartre, la conciencia tiene que ser translúcida, tiene que ser un vacío total.
porque el contenido de la conciencia es algo que no es ella misma. Si no, no podría haber intencionalidad. Espero que cualquier cosa, dudas que tengan, vayan escribiendo en el chat. Es decir, para que haya intencionalidad tiene que haber algo translúcido, la conciencia, y algo opaco, el objeto, el mundo. Bueno, Sartre va a decir esto a continuación. Así pues, si introducimos esto, está hablando, haciendo una crítica al yo trascendental, en Husserl, bueno, no nos interesa tanto esto, pero sí hay algo que nos va a interesar. Si introducimos esta opacidad en la conciencia, destruimos con ello la definición tan fecunda que acabamos de dar de ella, ¿no? De la conciencia, que es translúcida, que es vacía, que es transparente. La congelamos, la oscurecemos, ya no es una espontaneidad, lleva en sí incluso algo así como un germen de opacidad. Claro, ¿qué está diciendo Sartre acá? Que no hay un yo interior a la conciencia. No hay nada dentro de la conciencia. El yo va a ser un fenómeno posterior. No importa eso ahora. También vamos a ver una de las críticas de Sartre al psicoanálisis freudiano. No hay inconsciente. Porque si habría inconsciente, estamos sumergiendo una opacidad dentro de la conciencia. Entonces no habría intencionalidad, porque si tenemos la relación entre una opacidad, o sea, algo que es, o sea, fíjense, algo que es, algo que tiene densidad, que es macizo, y con otra cosa que tiene densidad, que es, y que es macizo, tenemos relación de exterioridad. Para que haya una relación de interioridad, para que haya una intencionalidad, tiene que haber algo que sea vacío y algo que sea pleno. Si no, tenemos relación entre dos cosas, no entre una conciencia y una cosa. Si convertimos a la conciencia en una cosa, no es posible la intencionalidad. Este es el planteo fundamental de Sartre en su psicología. ¿Qué tiene que ver esta cuestión? Se podría alguien estar preguntando con el título del seminario. No estábamos hablando de ontología. El título, la propuesta ontológica de Sartre se llama El ser y la nada. Bueno, la cuestión es que lo que vamos a ver ahora, adentrándonos un poco en la lógica interna del ser y la nada, es cómo esta comprensión, por un lado, de la intencionalidad y también de la vacuidad, translucidez y transparencia de la conciencia van a presentarse en la ontología sartreana como aquello que hace a sus categorías fundamentales. El ser y la nada. Categorías fundamentales de la filosofía en su historia, ¿no? Ahora hacemos un pequeño corte, espero que hayan quedado el corte, digo, vamos a pasar al ser y la nada. Sartre, como habíamos dicho,
plantea una ontología fenomenológica. Eso significa la ontología fenomenológica. Lo vimos, atenernos al hecho de que hay ser y no preguntarnos por qué hay ser. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer, dice Sartre, es una descripción del fenómeno de ser. Bueno, Sartre va a decir lo siguiente: hay ser, obvio. Hay ser. Y, sin embargo, lo que va a plantear, hay ser, y de ese ser que hay, que es, brotan dos regiones de ser. Fíjense, hay un ser del cual brotan dos regiones de ser, que son dos regiones ontológicas bien diferenciadas. Una de ellas es el ser en sí y la otra región es el ser para sí. ¿Y por qué de un ser originario, que Sartre lo menciona al pasar en la introducción del ser y la nada, y en el cual no se sumerge en ese ser del cual brotan dos regiones de ser? Ahí alguien podría preguntar, ¿y por qué brota de ese ser originario dos regiones de ser? Esa no es una pregunta que se haga Sartre. ¿Por qué? Porque está dado, hay dos regiones de ser: ser en sí y ser para sí. La pregunta del por qué y si es necesario que que existan estas dos regiones, ya sería una pregunta de la metafísica. Partimos del dato de que hay ser y que el ser se manifiesta en dos regiones. A una la denominamos ser para sí, a la otra ser en sí. Categorías fundamentales del ser y la nada. Todo el ser y la nada en realidad podemos estar pensándolo y comprendiéndolo a partir de estas dos categorías. Categorías que toma, y otra categoría también es ser para otro. Categorías que toma de Hegel. Hegel en su obra aparecen estas tres categorías como fundamentales: ser en sí, ser para sí, ser para otro. Claro, y ahora pueden estar pensando, quizás ya están apareciendo muchas categorías. Primero hablábamos de ontología fenomenológica, después de la conciencia como vacío y transparencia, y ahora aparece el ser para sí y el ser en sí, y cómo está todo esto relacionado. Bueno, lo vamos a ver es cómo va a definir Sartre. Vamos de lo más complejo y de lo más denso, pero tengan paciencia y todo esto se va aclarando. Sartre va a definir cómo va a ser una definición del ser en sí. El ser en sí, dice Sartre, es lo que es. ¿Qué es el ser para sí? Es lo que no es y no es lo que es. Bueno, ahí parece que estamos sumergidos en un gran trabalengua, pero todo se va a aclarar porque lo que va a hacer Sartre en el ser y la nada es llevar a un estatus, como dije antes, ontológico. Yo empleando un lenguaje ontológico lo que decía en su psicología fenomenológica. El ser para sí es la conciencia. Somos nosotros. Mientras que el ser en sí son las cosas, son los objetos del mundo. Y ahora se va aclarando todo. El ser y la nada es el título, ¿no? La nada no se presenta para Sartre
como un concepto metafísico. No es un concepto abstracto, sino que es una realidad efectiva y muy concreta. Es la nada, es el ser para sí. ¿Quiénes somos? Y acá está la pregunta. La nada, nosotros, la existencia humana. Esto lo vamos a ver y desarrollar con mayor profundidad en el próximo encuentro. El ser para sí es lo que no es y es lo que no es y no es lo que es. Quizás varios de ustedes conozcan alguna de las afirmaciones de Sartre en El existencialismo es un humanismo, donde Sartre dice el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Bueno, o también cuando dice existe al menos un ente en el universo en donde la existencia precede a la esencia. Que la existencia preceda a la esencia significa un ente que no tenga esencia, es decir, que no sea. Y ese ente es el ser humano. Decimos, el hombre nace libre, responsable y sin excusas. ¿Es una premisa moral? No, es una premisa ontológica. El hombre es el ser para sí. Es la conciencia, es la nada. Somos libres únicamente. Sartre es uno, está considerado, ¿no? Muchas veces como el gran filósofo de la libertad. No liberal, ¿no? De la libertad en serio. El filósofo que va a radicalizar la idea de la libertad. Y lo hace de manera ontológica. ¿Por qué el hombre es libre? Porque no es. Si fuéramos, seríamos una cosa. Si tendríamos un ser, seríamos una cosa. Entonces, cuando en el título de la obra, el ser y la nada, ya vemos cómo se va aclarando y se va volviendo algo concreto, cotidiano, casi, porque esa nada del título se refiere a nosotros. Otra cosa, no tiene que ser pensado, porque podríamos decir una mala lectura que se podría hacer de esta posición de Sartre, de comprender que existe, que el ser se abre o se despliega en dos regiones, podría pensar que se trata de, alguien podría pensar que se trata de un dualismo, ¿no? Como que pensar que está el ser en sí por un lado y el ser para sí por otro, y no. Por el contrario, lo que hay es una mutua referencialidad. Una consulta. Sí, ¿El ser para sí es nuestra conciencia o somos nosotros? somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros somos la conciencia. No es algo que... Nosotros somos conciencia. Pero acá hay otra cosa importante para señalar. La conciencia también es cuerpo. No es la conciencia algo diferente del cuerpo. Somos nosotros. Porque la conciencia es conciencia encarnada. Es conciencia de mundo, pero en el mundo. Porque si a Esta la vez está nada, vacía, ¿cómo? porque si a la vez está vacía la conciencia, ¿cómo estamos contenidos nosotros dentro de eso? No, no estamos, nosotros no estamos contenidos. Nosotros somos conciencia y somos cuerpo, pero no en una separación. Nuestro cuerpo es conciencia. Somos nosotros, justamente no estamos contenidos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la nada que somos? Y además interesante, la nada que somos, la nada no es. Pero eso lo vamos a ir viendo. La nada no es, se hace ser. La nada que somos
está fuera de sí. Nosotros estamos fuera de nosotros mismos. Estamos en un estado de éxtasis, no porque estemos alterados ni nada por el estilo, sino porque estamos fuera de nosotros mismos. Estamos lanzados, arrojados, espectorados al mundo. Fíjense con la idea de intencionalidad lo que dice Husserl, Sartre sobre Husserl. Husserl ha reinstalado el horror y el encanto del mundo. Nos ha restituido el mundo de los artistas y de los profetas, espantoso, hostil, peligroso, con puertos de gracia y de amor. Ha preparado el terreno para un nuevo tratado de las pasiones que se inspira en esa verdad tan sencilla y tan profundamente desconocida para nuestros refinados. Si amamos a una mujer, es porque ella es amable. Amable, bueno, lo que pasa no. Amable porque es digna de amor. No, en el sentido que nosotros hablamos de amabilidad. Entonces se va reconstituyendo el mundo de la vida. Porque ese mundo no puede. El mundo que existe, el mundo donde existimos, no es reducible a un fenómeno de la conciencia. El mundo está efectivamente ahí y es donde nosotros discurrimos nuestra vida, transitamos nuestra existencia, mejor dicho. Donde nos elegimos, donde nos hacemos ser. Bien, acá quiero hacer una mención, esta idea de que no se trata en modo alguno de un dualismo, porque el ser para sí es, va a decir Sartre, revelación revelada, no se asusten con los nombres, revelación revelada de los existentes. ¿Qué significa esto? Que claro, nosotros somos la región de ser en donde se revelan los entes. La conciencia es el ámbito en donde se revelan los entes. El ser para sí es la dimensión de ser ante la cual se revelan los entes. Ahora bien, y el ser para sí no puede tampoco ser pensado por fuera o aislado del ser para sí, porque el ser en sí es aquello que se revela al ser para sí. Es una relación de mutua reciprocidad. Hay conciencia porque hay mundo porque hay conciencia. Ahora bien, una pregunta. ¿Pero qué? Si no habría seres humanos, ¿no existiría el universo? Sartre dice, sí, existiría, pero no podríamos decir nada de él. Existiría, dice en un texto, bueno, sería la noche, ¿no? Ya porque se tendría que emplear una metáfora casi poética, ¿no? Porque es silencio y oscuridad. No quiere decir que el mundo material, si no habría seres humanos, dejaría de existir, pero no podríamos decir nada de él. ¿Se entiende? Es una abstracción hablar de un universo donde no existen conciencias ante las cuales se revela. No tenemos nada que decir frente a eso. Bueno, continuamos un poco más. Ahora bien, ¿cuál es nuestra relación? Hay algo que es muy importante. La relación de la conciencia con el mundo, porque ya lo estamos viendo, ¿no? La conciencia no es algo abstracto, somos nosotros encarnados incluso. La conciencia es siempre un cuerpo. La nada, que parecía que se presenta como algo tan abstracto, podríamos pensarlo, somos nosotros. El ser para sí somos nosotros.
el modo en que nos relacionamos con el mundo en su sentido originario no es como va a sostener el pensamiento moderno, el conocimiento, sino la relación originaria entre la conciencia y el mundo no es la del conocimiento, es la de la acción. Es prereflexivo. Nosotros ya estamos en el mundo, después reflexionamos sobre el mundo. La conciencia es primeramente estar arrojado en el mundo, estar inmerso en el mundo, frente a la posición de Descartes. Bueno, Sartre lo dice en algún momento, no se trata del pienso luego existo, sino del existo luego pienso. Está bien que, como dije antes, no es... Bueno, Sartre dice algo muy interesante también. Él sostiene que solo a partir de un pensamiento abstracto puedo intentar justificar mi existencia. ¿No se acuerdan de Descartes planteando la justificación de su propia existencia? No puedo dudar de todo, puedo dudar de que existo, etc. Ahora, Sartre dice lo siguiente: eso forma parte del pensamiento abstracto, porque no tengo que justificar mi existencia porque existo. En el momento en que supuestamente dudo de mi existencia, etc., estoy existiendo, ya soy en el mundo. E incluso, ¿no?, podemos ver los que recuerdan, ¿no?, las meditaciones metafísicas de Descartes, cuando él se sumerge, está ahí enfrente de la chimenea, que está pensando todo esto y dice, bueno, puedo estar dudando. Ahora, lo originario de todo eso es que Descartes está frente a la chimenea, que está en un lugar, ya está existiendo. Entonces, va a decir Sartre, pienso, lo importante de acá es el modo en que Sartre está pensando la filosofía y la ontología. Se parte de lo concreto. Se parte de lo concreto. Está muy bien lo que hace Descartes de escribir un tratado donde duda de todo y trata de dar un fundamento a la verdad, de dar un fundamento a su existencia. Todo eso está muy bien, pero lo principal, el hecho base, es que si Descartes se está preguntando, lo está haciendo sentado en un sillón, en un lugar determinado de Europa, frente a la chimenea, en una cabaña, donde bueno, puede ser invierno, y además está escribiendo el discurso del método en un cuaderno, sobre un escritorio. Ese es el hecho fundamental de la ontología sartreana. Después se da toda una serie de abstracciones. El que pone el Aureliano, sí, y en bata, claro, tiene la bata, ahí ya está. Y ese Descartes que piensa, que duda, está en bata, en un lugar, y además es un cuerpo. Ahí cuando Aureliano puso y en bata, claro, y es un cuerpo. La forma en que se me revela, se me revela el mundo, no es por medio de un acto reflexivo. Se me revela por medio de la percepción y se me revela a partir de mis acciones en el mundo. Es más, para ver, voy a poner un... Yo puedo... ¿Qué es un mate? Bueno, los que son de Argentina conocen lo que es un mate. Imagino, el resto también somos conocidos. No sé si en el Eternauta toman mate, me parece que no. Pero bueno, si no sería más conocido. Pero está el mate, y me puedo hacer la pregunta, ¿qué es el mate? ¿Qué es el mate? Bueno, pero esa no es mi primera relación con el mate. Mi primera relación con el mate es la de, como dice Heidegger, tenerlo a la mano, emplearlo. Entonces, la ontología fenomenológica parte de ese hecho de que hay mundo y que hay dos regiones de ser, el ser en sí, que es el de los objetos, el de las cosas, y el ser para sí, que es la conciencia, que es la nada, y ahora en el próximo encuentro vamos
a sumergirnos más en el ámbito de qué es esta nada, porque es una nada que está imbuida en el ser. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo encuentro. Pero esta nada que somos es la que está actuando. Entonces, sí, para ir cerrando, lo que me gustaría remarcar nuevamente es el modo en que lo que parecía tan complejo al principio, y creo que se fueron llenando de categorías, intencionalidad, ontología fenomenológica, ser en sí, ser para sí, vacío, transparencia, etcétera, se va concretizando y se vuelve comprensible. ¿Y cuál es? ¿Por qué se vuelve comprensible? Porque es nuestra experiencia. En realidad, lo que trata la ontología de Sartre es pensar nuestra experiencia. Entonces lo vamos comprendiendo. Bueno, si quieren, dejamos la exposición por hoy para pasar, así tenemos un rato para, si les parece bien, para las preguntas, comentarios, sobre todo en este primer encuentro, que por ahí haya más comentarios, y además voy a pasar mi teléfono en el chat. Así, bueno, yo paso acá y si alguno, porque yo no sé armar mucho grupo, si alguien se atreve a armarlo, sería muy bienvenido. Bueno, si quieren pasamos a las preguntas. Gracias, Maxi. Pueden, si quieren, o levantar la mano o escribir en el chat o abrir el micrófono directamente, ¿eh? ¿Y alguna o algún voluntario que quiera armar, que sea ducho en manejar un grupo? También puede poner, si quiere, en el chat, me ofrezco, bueno. En el chat puse la tapa del libro Maxi, para quien quiera conseguirlo, y el título también, ahí lo tienen. Ahí puse mi teléfono. Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? Siempre decimos, no tienen que ser preguntas de especialistas, ¿eh? En el chat, bueno, la conciencia aprende las cosas, eso ya lo fuiste mencionando, Maxi, ¿no? Esto ya... Cuando intervino Juan. Sí, si quieren alguna duda, pregunta. Sí, Carlos, ahí está, Carlos. Sí, a ver, Sí. voy a sacar la mano. Yo lo hago, no te preocupes, eso ya... Ah, bueno. Ah, ok. Bueno, Vale. digamos, somos nada actuando, parece decir la cosa, no somos nada actuando. O sea que, en último análisis, la nada sería inestable. Tiene que hacer algo. Perfecto, porque solo, ahí ya, hoy dirían, hay spoiler en lo que dijo Carlos, porque solo podemos actuar si somos nada. Porque lo que tiene ser, las cosas no actúan. Y acá va adelantando. Actuar significa apartarse del ser, apartarse de lo que es, elegir lo que no es y transnegar el ser, lo que es, en pos de aquello que no es. Exactamente. La nada es lo que actúa. La nada es la única que actúa. Nosotros actuamos porque somos nada. Ahora bien, justamente, ¿no? Frente a ciertas cuestiones que se pueden decir uno en el habla cotidiana, no somos nada, nos deprimimos. Bueno, no somos nada, por eso actuamos, por eso somos libres,
por eso somos responsables, por eso va a decir Sartre, en el existencialismo y el humanismo, está la dignidad humana, porque no ser nada significa no ser una cosa. Y efectivamente, esto que parece tan complejo que estoy diciendo, elegir el no ser por encima del ser, lo hacemos en nuestra cotidianidad. Hugo Chapo dijo, nada en tanto indeterminación. Claro, estamos indeterminados, no tenemos determinación, y por lo tanto eso hace que nos vayamos determinando a partir de nuestras elecciones. Ahora bien, pero nunca llegamos a determinarnos, nunca nos realizamos. ¿No? Esta idea de la realización. Ya estoy realizado, entonces que me volví una cosa, ya realizado quiere decir que no actúo más. Ahora, esta cuestión de elegir el no ser por sobre el ser, y que parece tan compleja de entender, es lo que hacemos en nuestra cotidianidad. No sé, yo para los ejemplos soy malísimo, perdonen, clavo un cuadro en la pared. Ahí estoy eligiendo el no ser por el ser, porque en la pared no está el cuadro. Entonces yo elijo, tiene que estar, quiero que esté, elijo que esté el cuadro en la pared, y voy, agarro el martillo, clavo el clavo, pongo el cuadro, y ahí estoy negando la pared sin cuadro. ¿Se entiende esto? Estoy negando la pared sin cuadro. La pared es acá, blanca, sin cuadro. Es. ¿Y qué es lo que no es? La pared con cuadro. Bueno, esa es la acción. Esa es la lógica de la acción. Yo quiero la pared con cuadro. Pero eso no es una realidad ahora. Entonces yo transformo la realidad por medio de la acción. Y eso solo es posible porque soy nada. Claro, como dijo Hugo, en tanto indeterminación. Somos nada, pero a la vez somos ser. Ya Al ser te Juan muy bien. Porque ahí estamos, sí. Somos una región de ser. Estás adelantando el próximo encuentro, pero sí, somos una región de ser que introduce la nada en el mundo. Porque solo podríamos introducir la nada, y tiene razón Sartre, solo podríamos introducir la nada en el ser si tenemos algo de ser. Y acá se ve, por eso, ¿no? ¿Qué es el ser para sí? El ser para sí es, pero es lo que no es, y no es lo que es. ¿Qué quiere decir? Es lo que no es. Por un lado, el hecho de que somos proyectos, soy en virtud de aquello que aún no soy. Mi vida, porque el sentido de mi existencia es el de ser un proyecto. Soy un proyecto, no tengo un proyecto, soy proyecto. Entonces, mis elecciones, mi discurrir por el mundo, es en pos de lo que no soy. Eso me hace ser, ¿se entiende? Pero ese ser que soy, al mismo tiempo, lo voy negando con mis actos. La existencia nunca, repito, llega a realizarse. También es interesante esto, ¿no? Dentro de nosotros podemos decir eso, una cuestión muy del sentido común. Y me quiero sentir pleno. ¿Qué significaría planificarse? Convertirnos en una cosa. Convertirnos en una cosa y ya está, no hay movimiento, no hay nada. Acá no hay más elecciones. Ni siquiera habría pensamiento. Porque es en la indeterminación lo que es, la indeterminación lo que fundamenta el movimiento. El movimiento existencial estoy hablando, ¿no? La experiencia. Sí, perdón, Max, sí. Laureano, sí, había visto que habías levantado la mano, sí. Sí. Gracias. ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, muchas gracias.
Realmente muy interesante y muy buena la exposición. No, un par de comentarios más que preguntas que me parecen interesantes. Parecería ser que el hombre y bueno, y la mujer también, el ser humano, se realiza, ¿no? Ahí Se, después, se realiza disculpa. cuando muere, ¿no? O sea, termina por realizarse cuando muere, se realiza en tarea. El hombre muere, ¿no? En tarea. Eso por un lado. Después es interesante rescatar también el último Foucault en Tecnologías del Yo, toma algo de la filosofía sartreana y heideggeriana, cuando habla, él explícitamente dice que lo más interesante en la vida es llegar a ser algo que no será al principio. Al igual bueno, Sartre también, y esta filosofía, digamos, que tiene un apego enorme a la acción, cuando Sartre dice que el hombre será aquello, ¿no? Que se proyecte ser y no lo que querrá ser, ¿no? Ahí está, que no es meramente un deseo volitivo, sino más bien el apego a la acción. Sí. Sí, totalmente. Ahora, esto que señalaste, claro, nos realizamos cuando nos morimos, pero la tragedia es que nos realizamos para el otro. Porque nosotros, cuando nos morimos, dejamos de ser. Ahí eso aparece en el capítulo Mi muerte. Que es interesante también, porque tiene que ver con lo que decíamos al principio. Sartre no hace metafísica y en un momento dice, bueno, si alguien piensa que hay algo después de nuestra existencia en el mundo, está bien, está todo perfecto, pero dejamos de ser existencia y dejamos de ser para sí. Ahora, en el momento en que acontece nuestra muerte, ahí somos. Pero, claro, pero no para nosotros, para los otros. Queda el ser para otro. Y ahí aparece la vida como una obra. Somos los artistas de esta obra, sí, pero no es nuestra y no la vamos a conocer nunca, porque es algo que es del otro. Y claro que en esta, que es muy interesante, porque no es es mucho más, no es lo que yo quiero ser, es lo que proyecto ser. Y es mucho más profundo que el querer, porque tampoco es algo, no es algo volitivo, no es, que además están las circunstancias, las situaciones y la determinación, el peso de lo social, etcétera, pero no es algo, Sartre no es un filósofo de la voluntad, lejos del nietzscheanismo en ese sentido. No se trata de la elección es previa a la voluntad, incluso, no se trata no se tiene que comprender como el yo puedo o el yo, las elecciones originarias son casi en un sentido psicoanalítico, es algo que incluso yo puedo no tener enunciado, que yo no habré enunciado. No sé si respondí. Es condición, sí, es previo, es condición de posibilidad de la voluntad, quizás. Exacto, sí, es previo, claro, es condición de posibilidad de la voluntad, sí, es previo a la voluntad, es previo a la voluntad, sí, sí. Bueno, hay bueno, es interesante, habría que ver. Sé que Sartre en un momento era muy lector de Nietzsche en los tiempos que estaba con Paul Nizan. Sin embargo, no hay muchas referencias a Nietzsche, salvo en La náusea, donde, no sé si se acuerdan, el momento de la epifanía del personaje donde, bueno, la parte de la raíz del árbol. Y él dice, Sartre, las cosas existen no por voluntad. Y dice, no como algunos idiotas que hablan de la voluntad de existir. No, las cosas existen porque no pueden no existir. Es decir, está poniendo que las cosas existen, son. Y la existencia está dada, no porque se hace una voluntad de vivir ni nada por el estilo. Acá Hugo pregunta, libertad y acción por positivo o negativo. Bueno, libertad y acción, y eso también lo vamos a ver más adelante, no pensar en términos de oposición, porque la acción es negación, pero al mismo tiempo es afirmación.
porque niego lo que es y afirmo lo que no es. Y claro, acá va a estar, sí, libertad, acción y moral, sí. Por supuesto, la libertad. Claro, la libertad es siempre una libertad de acción. Y también tiene una cuestión, y es moral, claro, por supuesto, sí. Bueno, después del Ser y la Nada, Sartre escribe, aunque no llega a publicarlo, porque no, en el año 45, 40, creo que es del 45 al 47, él escribe Los cuadernos para una moral, son larguísimos, ¿no? Es un texto de 600 páginas, no está en castellano, está en francés, lo que Sartre no publica porque es un proyecto del cual después desiste. Pero sí hay una perspectiva moral en la noción de libertad y en la cuestión en torno a la acción. Claro, porque recordemos, yo elijo de manera libre, gratuita, porque soy nada, pero cuando elijo por toda la humanidad, porque al ser nada mi libertad es absoluta. Después vamos a ver que esa libertad absoluta siempre es en una situación concreta, lejos de la idea, sobre todo en estos tiempos hay que aclarar que no tiene nada que ver con el liberalismo, incluso Sartre es un furibundo crítico del liberalismo, más de un enemigo del liberalismo como doctrina política y económica. Ahora bien, cuando me elijo por toda la humanidad. Tanto la libertad es absoluta, la responsabilidad es absoluta. Bueno, ahí no sé si respondí. Max, interrumpo con algo organizativo porque Gerardo puso que ya armó el grupo y quieren buenísimo. ir chequeando. Mientras alguien hace alguna otra pregunta o comentario, vamos chequeando. Sí, Carlos. Sí, tengo otra pregunta que sería, el ser que habla Sartre, digamos, sería el ser, porque estamos en el mundo del ente, sería diferente a ese ser, ese es el Sein ese con S mayúscula de Heidegger, que cuando Bueno, es, no es, y cuando no es, es. mira, ahí es muy interesante lo que planteaste, porque hay un artículo muy... no me acuerdo si es de Zahavi, hay un artículo sobre la diferencia ontológica en Sartre, no es de Zahavi. Disculpa que no me acuerdo de Cabestán, no, perdón, Zahavi no es. De Philip Cabestán, un artículo que es sobre la diferencia ontológica en Sartre y en Heidegger. Justamente la diferencia ontológica que plantea Heidegger es la diferencia entre ser y ente, ¿no? El ser, lo que estás señalando vos, con el ente. Mientras que en Sartre hay una diferencia ontológica, pero es entre las dos regiones del ser. Ese ser el en sí del que habla Sartre es una región del ser que es la del ente, que no es el ser humano. Un poco pasaría que a Sartre el ser que está buscando Heidegger no le interesa. Podemos decir, es como, bueno, no me interesa ese ser que se me revela. E incluso ahí también hay un texto que se llama Verdad y Existencia, donde Sartre hace una crítica a Heidegger diciendo que el fenómeno de la verdad no es que el ser se me revela a mí, sino que yo lo revelo por medio de la acción. E incluso, ahora que hiciste la mención a Heidegger, lo que le critica Sartre a Heidegger es que no tenga una teoría de la acción. Y le critica explícitamente que en Heidegger no hay una teoría de la acción porque el ser sería aquel que se revela al Dasein, pero no aquello que el Dasein transforma. Claro que el ser en Heidegger es ese ser inaprensible, mientras que
En Sartre está hablando del ser en sí, es la cosa. Las cosas, los entes. No le interesa tanto ese ser que se debe. Como anécdota, esto yo me enteré hace poco, ahora 2, 3 años atrás, ¿no? Nosotros sabemos la relación Sartre-Heidegger, es la siguiente: Sartre estudia a Heidegger cuando está en Alemania, además de estudiar a Husserl, conoce la obra de Heidegger, y después es muy conocida, ¿no?, la carta al humanismo que escribe, el texto que escribe Heidegger, cuando Jean Buffet le envía la conferencia El existencialismo es un humanismo de Sartre a Heidegger, porque Sartre menciona a Heidegger, y Heidegger entonces critica, ¿no?, a Sartre, y dice, no, bueno, el tema, no, yo mi filosofía nunca fue existencialista, y hace como si no lo conociera a Sartre. Sin embargo, en 1945 hay una carta que Heidegger le manda a Sartre diciendo que es el único, algo así como que es uno de los pocos que comprendió Ser y Tiempo, y que tiene razón, le da la razón Heidegger a Sartre en el hecho de que le faltó una teoría de la acción. Claro, hay ciertas cuestiones que pueden ser explicadas en términos histórico-políticos. 1945, derrota de Alemania nazi, sabemos el compromiso político de Heidegger. Sartre está en la resistencia, es como la figura que emerge, ¿no?, después de la derrota del nazismo, como aparece muy reivindicado, y da la sensación que esa carta que le manda Heidegger a Sartre es como para, bueno, tratemos de acercar posiciones porque esto me puede servir un poco, porque puede estar medio complicado después de la derrota. Es muy interesante esa carta, porque después cuando aparece Carta al Humanismo es como si Heidegger nunca hubiera leído a Sartre. Pero sí, igual son dos cosas distintas. Es cierto, yo esto, cuando se lee, pero más allá de esta anécdota, cuando se lee a veces El ser y la nada como traducción en la filosofía francesa de Ser y Tiempo, yo creo que es totalmente errónea esa lectura, porque la finalidad de Sartre es otra, y mejor ni peor, es otra que la de Heidegger. E incluso uno podría pensar, primero, ¿no?, Sartre, Ser y Tiempo, el ser y la nada culmina hablando del psicoanálisis existencial. Ya pasa por, la búsqueda, si se quiere, de Sartre es más, disculpen la expresión que no va a ser la más acertada, pero es más una antropología filosófica que la pregunta originaria por el ser de Heidegger. E incluso los términos son otros. Por otro lado, también cuando se hace la referencia de, claro, se llama Ser y Tiempo, el texto de Heidegger, y Sartre escribe El ser y la nada, como que habría un eco de títulos. Sin embargo, también habría que recordar que los primeros momentos de la ciencia de la lógica de Hegel son Ser y Nada. Y en algún punto yo creo que Sartre es más hegeliano, mucho más hegeliano que Heidegger, porque el modo de exposición es otro, también las proposiciones especulativas son mucho más fuertes, y creo que los intereses son otros. No sé si respondí. Sí, pero está muy buena la pregunta. Hay una diferencia ontológica, pero es sobre estas dos regiones del ser. Maxi, te iba a decir, Hugo Chapo pregunta, ¿cuál sería la expresión fenomenológica del ser? ¿En qué sentido expresión fenomenológica del ser? A ver si puede responder. El ser es que hay ser. Hay. La manifestación se da en nuestra existencia. Pensarlo en nuestra cotidianidad. Bueno, ahí tendríamos, si se quiere, una relación, que el punto de partida en Sartre sea la cotidianidad, en algún punto,
podemos ahí encontrar perdón, no la cotidianidad, la facticidad. Hay una facticidad del ser, porque somos en el mundo se nos revela, las cosas se nos revelan. Es eso, es lo que se da en la facticidad. En ese sentido, sí, si se quiere, está una relación que es interesante con Heidegger, aun cuando las finalidades de la obra sean distintas. No sé si respondí la pregunta. ¿Querés agregar algo más, Hugo? ¿O está? Bueno, a ver, el profesor Laureano. Por eso Sartre dice que la apariencia no es falsa, como suele creerse, ¿no? Porque lo que aparece es lo real. Es así. Claro, y eso lo toma, esa es una posición fenomenológica, ¿no? Acá nos tenemos que remontar a Kant, ¿no? Está el aparecer, el fenómeno, ¿no? A ver, el fenómeno no es la cosa en sí, ¿no? En Kant, ¿no? Siempre está por detrás, y a la cosa en sí no tenemos acceso. Mientras que para la fenomenología, y eso lo va a tomar Sartre explícitamente, el ser y el aparecer son lo mismo. No hay una cosa por detrás del aparecer. Aún, claro que esto es importante, el aparecer se da en escorzos que son infinitos. Siempre la cosa y el mundo son un misterio, pero no porque haya algo por detrás. Y ahí lo que vemos, ¿no? Que a mí me interesa esto, hay una ontología no metafísica. Si pensamos metafísica en el término del metatá, algo por detrás, no lo hay. No hay algo por detrás de la aparición del ser. Pero lo que pasa es que la serie de apariciones son infinitas. Y esto lo dice Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción. ¿Cómo habla de la imposibilidad de siempre la cosa? Siempre nos excede. Claro, es infinito en tanto inagotable. Porque para tener una aprehensión total de la cosa tendría que comprender, percibirla desde toda su serie de apariciones espaciales, que sería imposible, ¿no? Voy a tomar, total, lo que tengo a mano, este mate. El conocimiento perceptivo absoluto del mate es verlo de todas las perspectivas posibles. Y es imposible, porque todas las perspectivas son imposibles. Espaciales, pero también temporales. Exacto, espaciales. Entonces, el mundo es siempre la cosa y el mundo siempre se nos escapan, pero siempre podemos, y ahí está la posibilidad también de sumar conocimiento, porque siempre podemos tener una experiencia nueva de la cosa y del mundo, y eso es lo que, por un lado, hace que se extienda el conocimiento, pero por otro lado, que nunca puede haber un conocimiento absoluto sobre una cosa o el mundo, porque hay un siempre más. Exacto, sí, lo que dice Hugo es pasado, presente y futuro. Por eso es muy interesante porque conocer el objeto en su totalidad o la cosa en su totalidad es conocerla de todas las perspectivas. Es pasado, pero también temporales. Tengo que conocer también el futuro. Entonces, eso es lo que hace también que la cosa y el mundo se presenten como un misterio. Misterio en sentido por Gabriel Marcel, existencialista también, pero católico, digo, pero Sartre no es teísta. Habla de un misterio vertical. Sin embargo, tanto Sartre como Merleau-Ponty hablan de un misterio horizontal. El mundo siempre significa un misterio. Hay un siempre más. El otro es siempre un misterio también. Nunca puedo tener el conocimiento acabado del otro, aunque eso, bueno, ya pasa por otra instancia, por la cuestión del ser para otro, etc. Y la cosa siempre me va a parecer de una manera novedosa, porque hay algo que no percibo de ella. Que hay la variación en el tiempo. Este mate no es el mismo si voy con el mate.
No es este mate en su totalidad es también el mate del futuro. Y mañana va a tener quizás una grieta más, una mancha más, etc. Y eso sería la percepción total del objeto. Sí, porque la percepción total sería la negación de nuestra temporalidad, es imposible. Totalmente. Y esto pensado no desde una... que esto es interesante porque no es una falencia, acá hay una cuestión ontológica, no es una falla de nuestra percepción, por ejemplo, el ser en perspectiva, sino que los objetos y las cosas son en perspectiva. Y se dan en la temporalidad, ese objeto está en temporalidad. Entonces sería negar nuestra temporalidad y también negar la temporalidad del objeto, porque el objeto es temporal también, es histórico. Entonces, el conocimiento se da en ese, claro, es una relación que no se acaba nunca. Digo, es una relación, pero al mismo tiempo es un camino que no se acaba nunca, porque yo soy temporal, el sujeto que conoce, y el objeto también es temporal, se va modificando, se va cambiando. Sería negar mi temporalidad y también hacer una abstracción del objeto. Porque este mate, sigo con el mate, este mate está en un lugar determinado, que es acá en el escritorio, ubicado espacio-temporalmente, y a mí se me muestra en perspectiva. Y esto es interesante, no es porque haya un error mío, una falencia en mi percepción, sino porque el objeto, la cosa, es siempre una perspectiva espacial y temporal. Si no, estaríamos pensando en el mate en sí, ¿no? Gabriel dice entonces, esta cuestión de la temporalidad del objeto, hay un punto de origen y otro de desaparición, por así decirlo. Por ejemplo, si un objeto se va descomponiendo, ¿en qué momento deja de ser esa cosa? Buena pregunta. ¿Cuándo dejaría de ser esa cosa? Y no sé. No sé, complicada. A ver, desde una perspectiva fenomenológica, cuando el mate, llegado a un punto, dejaría de, si se va rompiendo, se va y deja de ser un mate y pasa a ser otra cosa, ¿no? Basura. Basura, se cae, se rompe. Me pasa con los termos. Bueno, buena pregunta. Tendríamos que pensarla. Quizás cuando lo dejemos de notar, de percibir como aquello que fue. No cuando el carbón deja de ser carbón para convertirse en ceniza. Digo, un ejemplo más claro, ¿no? Fue un carbón y ahora es ceniza. Ahí creo que podría pensarse en el sentido de la relación, porque hay una modificación del objeto y una modificación de la percepción. Me parece. Pero buena pregunta. Y Laureano propone si la respuesta podría ser quizá en su función o utilidad. Bueno, claro, sí. Sí. Sí, creo que sí. Sí. También que están dadas, ¿no? Esto es importante. Que hay algo ya dado que, porque esto no hay que ser esto no tiene que ser pensado de forma alguna de un ámbito subjetivista. Por ejemplo, la función de una puerta, porque los objetos siempre nos remiten al otro. Y esto sí, ahí hay una relación con Heidegger, ¿no? El ámbito de las referencias. La puerta, yo señalo acá como si ustedes estuvieran viendo, pero bueno, la puerta está para salir y para entrar. Digo, y esto no lo estoy inventando yo, no es algo que yo coloco, sino que está en la cosa misma, porque la cosa está impregnada de sentido. Bueno, justamente, ¿no? En el arte postmoderno, cuando se coloca, no sé, el inodoro en un museo.
la cuestión artística puede ser en ese momento poner algo que ya tiene un sentido dado, que no es que esté en un museo, tiene que estar en un baño. Entonces, al colocarlo en otro lugar, cambia su sentido. No sé si me explico. Pero ese sentido ya está dado. La silla está para sentarse. Existe para eso, que es su utilidad, y no es la que elijo yo. Bien puedo romper la silla y hacerla, usar la madera para prender un fuego y hacer un asado, no sé. Podría hacerlo. Pero mi interés silla es para sentarse. No es algo que elijo yo tampoco, porque lo humano, el otro, se me presenta en las cosas. Esto es tanto en Sartre como en Merleau-Ponty. Tomo el celular y el celular, yo sé, para que esté inundado está hecho por otros, pero al mismo tiempo tiene un sentido que no es el que yo estoy eligiendo, ya está dado. Sí, Hugo tenía levantada la mano, no sé Sí. si se arrepintió. Entonces, Estaba, continuando perdón, lo Carlos, que... sí. Sí, Perdona, estaba Hugo con la mano levantada, solo le preguntamos a ver si quiere decir algo y ahora enseguida te toca buscarlos. Perdón, a la pregunta de la variación y cuándo deja de ser la cosa es cada vez y en todo momento lo que fenomenológicamente se nos presenta. Sí, está muy bien, sí. Sí, Carlos. totalmente. Perdón, sí. Sí, Carlos. Sí. Continuando lo de Hugo, sí. Pero entonces el fenómeno tiene que ser dado a priori. O sea que lo que está dado a priori no es el espacio y el tiempo, sino el fenómeno. A ver cómo. Ahí hay un problema con el a priori. Claro. A ver qué comprendemos como a priori. Digamos, sí, que está dado a priori. Digamos, está sucediendo y son condiciones de posibilidad, que es el fenómeno. Es una condición de posibilidad. Si el fenómeno está dado a priori y después Lo que aparecen pasa, como sucesiones de fenómenos. si pensamos a priori como previo a la experiencia, no. Está No, dado en la experiencia. a priori está como sucediendo sin explicación y en forma, digamos, como correlativa, porque si no sería imposible la comprensión. Sí, pero tendríamos cuidado sobre todo por la fuerza que tiene el término a priori en el kantismo. Yo no emplearía esa palabra, está dado. Porque el a priori es condición de posibilidad. En Kant, si lo usamos en término coloquial, sería está dado. Es un hecho. Y no pensar en las condiciones de posibilidad previas a la experiencia, porque partimos de la experiencia. En Kant está toda la cuestión en torno, repito, condiciones de posibilidad de la experiencia, ¿no? No, pero era como darle una Mientras, vuelta de tuerca a eso, ¿no? Como darle una vuelta de tuerca para fundamentar que quizás el a priori sea el fenómeno. ¿cómo? El Que a priori quizás lo que sea a priori sea el fenómeno podríamos decir, total, para que sea más en términos fenomenológicos, lo original. lo original, exacto. Lo originario. Digo Lo porque origi- a priori es kantiano, ¿no? Para no evitar. Pero claro, es el fenómeno de lo originario. Porque el a priori, por lo general, no soy especialista en Kant, pero está referido a aquella condición de posibilidad del fenómeno, previo a la experiencia. La condición de posibilidad de la experiencia. Entonces, si tomamos que la experiencia es lo originario, nosotros nos estamos ubicando. Kant se ubica en un momento previo a la experiencia, pero tengamos en cuenta, y esto lo dice Sartre, que la trascendencia del ego empieza con las siguientes palabras. El yo debe poder acompañar cada una de... Ay, ahora me olvidé. De lo que De dice mis Kant. representaciones. Eso, de mis representaciones. Y Sartre me dice, es fantástico lo que dice Kant.
pero se trata de un postulado de derecho y no de hecho. Es decir, para Sartre, el planteo kantiano tiene que ver con la posibilidad de decir que un conocimiento es legítimo, es de derecho, mientras que la fenomenología y el existencialismo para Sartre parte del hecho, le interesa el hecho, no el derecho. ¿Se entiende la diferencia? Y por eso diría lo originario. Alberto hizo una pregunta. Ah, la de Losada. La de Losada. Está en PDF. Igual después los textos, los que están en el grupo, ya vi que está el grupo, lo mando por el grupo, voy a mandar algunos textos y también cualquier cosa escríbanme, los que no estén en el grupo, me escriben y se los mando por mail. Bueno, entonces, si te parece, Maxi, vamos dando cierre a este primer encuentro, o clase, como decías vos, como lo llamemos. Sí, claro. Carlos agradece, Maxi, te pone mil gracias. Gracias a Carlos vos. Ruta. Y la consulta de pensar en comunidad. Sí, claro, a partir de mañana, a más tardar mañana a la tarde, ya va a estar en el canal de YouTube este primer encuentro. ¿Sí? No tienen más que consultar el canal. Recuerden que el próximo encuentro es en 15 días, ¿sí? Es el 23 de mayo, siempre a las 3 de la tarde. Bueno, todos los agradecimientos, Maxi, en el chat, que la reflexión es muy interesante. De todas maneras, con la nueva versión de Zoom no se borran los comentarios, así que cualquier cosa que quieran o que quisiésemos retomar algo, están todavía los comentarios en el chat dentro de 15 días. Ah, eso está bueno, porque si quedan preguntas de Sí, este encuentro, volver y retomarlas. sí. Tengan en cuenta también que esto es lo más complicado, porque siempre entrar con la parte de las categorías del ser en sí, para sí, etcétera, es lo más difícil de acceder, quizás. Bueno, les deseamos un buen fin de semana, con mucha lectura y descanso, y nos vemos en 2 semanas.